Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la continuación del tema anterior. El tema anterior era las enfermedades infecciosas. Habíamos visto todo lo que era las enfermedades en sí. Y ahora vamos a ver la medicación que se utiliza en esos casos. Por eso este tipo de medicación se llaman antimicrobianos, ¿sí? O sea, lo que va a ir en contra de esos microbios, de esos pequeños seres vivos. Así que bueno, vamos a arrancar. Uy, a ver si me corre. Bueno, primero el concepto, ¿sí? ¿Qué es un antimicrobiano? Dice, son grupos de sustancias que se emplean para matar o inhibir el crecimiento de los distintos microorganismos. Estos microorganismos nosotros los vimos en la clase pasada. Habíamos visto todas las características, habíamos visto la clasificación que tenían, ¿sí? Y son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Los tipos de medicamentos que se van a utilizar son distintos para cada uno de estos grupos, ¿sí? Y hay algunas características que tienen en común todos. Por ejemplo, el tema de que todos tienen algunos medicamentos que los van a matar y otros van a tener otro tipo de medicamento que los van a frenar o inhibir, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia a grandes rasgos. Ahora vamos a ver bien las clasificaciones. Como estos van a ser antimicrobianos que van a actuar en cada una de estas enfermedades que vimos, vamos a tener que van a ser específicos para cada uno de estos tipos. Vamos a tener los antibióticos, los antivirales, los antiparasitarios y los antimicóticos para los hongos. Bueno, habíamos visto con el tema de las bacterias, habíamos visto que había de distintas clases, de distintas formas, que tenían mucho que ver con las distintas enfermedades que podían causar. Los estreptococos están, por ejemplo, en la materia fecal, todo lo que sean las enfermedades intestinales, también las enfermedades que pasan a sangre, van a estar caracterizadas por este tipo de bacterias. Vimos los estafilococos. Los estafilococos tienen mucho que ver con la parte respiratoria, ¿sí? Las neumonías, las bronquitis también. Vimos como muestra ahí que algunas pueden estar en un estado de esporas, como si fuera una semilla. Tienen una cubierta que los va a proteger y les permite estar afuera, estar en el medio ambiente y demás, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Habíamos visto que los bacilos tenían formas más redonditas, ¿sí? Habíamos visto que los que tenían algún tipo de flagelo era para poder movilizarse, así que bueno, esas eran todas las características que habíamos visto, y los vibrios, que eran los últimos, que eran parecidos a los bacilos, pero tenían una formita curvada, ¿sí? Como una media luna. Bueno, estos eran los tipos de bacterias que habíamos visto. A su vez, le había explicado que tiene dos grandes clasificaciones que ustedes pueden encontrar en los prospectos, en los cuales se refiere como gram positivos y gram negativos. Esta diferencia tiene que ver por unos estudios que se le hace, ¿sí? Si se tiñen o no se tiñen con, bueno, mejor dicho, los tiñen a todos con unos reactivos y después lo van a colocar otro reactivo que en algunos casos los va a desteñir nuevamente y en otros no. Por eso son positivos y negativos, ¿sí? Así se los clasifica porque va a depender de cómo está formada su pared, su cubierta, que permite que se destiña o que no se destiña. Bueno, eso ustedes siempre van a encontrar gran positivos, gran negativos en los prospectos. Bueno, vamos a ver acá, en esta clasificación, el tema de los antibióticos. Estos los antibióticos se utilizan para las infecciones bacterianas, ¿sí? Lo que tengan que ver con bacterias. La clasificación que se les puede hacer es según el tipo de acción y según el poder de la acción. Según el tipo de acción, los de bajo espectro y amplio espectro. Eso ustedes van a ver mucho también en los prospectos, ¿sí? Cuando se refiere a bajo espectro, van a ser aquellas que van a actuar sobre determinadas bacterias, ¿sí? Exclusivamente en gram positiva, exclusivamente en tal estafilococos, ¿sí? O sea, exclusivamente en esa. Cuando se habla de amplio espectro, son normalmente antibióticos que son más fuertes, más potentes,
y se refiere porque puede atacar, ¿sí?, a varios tipos de bacterias a la vez. Por ejemplo, esto se hace cuando no se conoce cuál es el tipo de bacteria, entonces sí doy un amplio espectro como para asegurarme que sí o sí el efecto se logre. Cuando se puede, en realidad lo lógico sería utilizar los estudios que hay para saber, ¿sí?, qué tipo de infección tiene el paciente, y hacer también un cultivo, se llama, y poder saber a qué antibiótico es sensible. Porque a veces, como ya hablamos otras veces, las bacterias se vuelven resistentes con el uso continuo de los medicamentos. Entonces, bueno, se prueba, se hace un cultivo de la muestra que se tomó del paciente y se van a probar varios antibióticos, ¿sí? Y bueno, ahí se ve cuál es el más potente y cuál es no efectivo. Entonces, normalmente el informe de la parte bioquímica va a ser que dice, bueno, se encontró, supónganse, estafilococos sensible a tal medicamento. Eso es un diagnóstico, ¿sí?, por datos, que es muy importante, porque entonces le doy una medicación que es específica para esa bacteria, ¿sí? No necesito usar un amplio espectro. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud justamente lo que pide es que no se utilicen antibióticos potentes si no es necesario utilizarlos. Pero en la práctica ustedes van a encontrar que siempre la clínica, digamos, se van a decantar más por el uso de los de amplio espectro. Bueno, si vamos al poder de acción que tiene ese antimicrobiano, los podemos encontrar bactericidas, la terminación sida significa matar, ¿sí? ¿Vieron cuando se dice homicida, femicida? Todo lo que sea sida al final significa matar. Entonces esto es una forma de que va a matar directamente a la bacteria. Cuando hablamos de bacteriostáticos, la terminación estáticos es detener, frenar. Entonces esto lo que hacen es bloquear ese crecimiento y la multiplicación de esa bacteria, ¿sí? Pero no la va a matar, ¿sí? Va a frenar, digamos, la reproducción. Cuando vimos los temas de virus, ¿sí?, habíamos visto que tenían distintas formas, los helicoidales, los de poliedro, varias caras, ¿sí?, como un dado pero con más caras, los esféricos y los complejos, que eran aquellos virus que infectaban a bacterias, ¿sí? Bueno, esos eran los bacteriofágicos. Bueno, este tipo de virus, digamos que ya habíamos visto, ¿sí?, los ejemplos y demás, se van a emplear para tratarlos los antivirales. Dice, este tipo de antivirales se emplean en el tratamiento de algunas de las infecciones virales que afectan al hombre. Recordemos, dice, que las infecciones producidas por virus son las únicas que se autolimitan. Algunas enfermedades producidas por virus se van a autolimitar, como las gripes, ¿sí? Pero hay otras enfermedades virales, por eso son agudas y crónicas, van a persistir durante el resto de la vida del paciente. Por ejemplo, el HIV, por ejemplo, el HPV, por ejemplo, el herpes, ¿sí? O sea, lo va a tener siempre una vez que se contagia. Bueno, en la imagen que ustedes ven es cómo actúa el virus, ¿sí?, el mecanismo de acción que tiene el virus cuando infecta una célula. Ustedes fíjense que dice ahí, el virus se acerca a la célula, ¿sí?, la célula es la celeste grandota, el virus es amarillo que se acerca, y va a ingresar, ¿sí?, penetra la membrana de esa célula. Va a ir hasta el núcleo, ahí lo que ustedes ven en color más grisecito, va a liberar el material genético que se va a mezclar con el material genético de la célula. Recuerden que el virus no se reproduce solo, sí o sí necesita estar en contacto con el material genético de una célula completa, ¿sí? Entonces, bueno, se va a multiplicar en su interior y eso es lo que va a dividirse, va a formar mayor cantidad de virus y eso va a ser lo que va a liberar, inicia nuevamente el ciclo. Cada uno de esos que ustedes ven ahí, amarillitos, va a ir a tocar otra célula y así es como se hace exponencial, ¿sí? De 1 van a 2, de 2 van a 8, ¿sí? Se van multiplicando, no es lineal, no es 1 en 1, sino que va a ser
exponencial. Cuando hablamos de los parásitos, también vimos distintos tipos de parásitos, los que podían estar en forma de huevos, ¿sí? Los que tenían en forma alargada, los que se adherían mediante son como unos dientes, ¿sí? Pero como al mejor estilo los pulpos, ¿sí? Se succionan, tienen ventosas, y siempre se van a manejar a través de absorber, digamos, los nutrientes de esa persona, ¿sí? Chupar la sangre, lo que sea, pero siempre va a estar, digamos, impidiendo que la persona pueda asimilar esos nutrientes. Los quistes también, o los huevos, son una forma que tiene, digamos, de estar, ¿sí? Queda como una etapa dormida y luego se activa nuevamente. Entonces, por eso los tratamientos siempre recuerden que se hacen a toda la familia y normalmente se hace una vez y después a la semana se repite el tratamiento. ¿Por qué? Por los huevos que estaban en ese momento van a madurar y entonces se le ataca nuevamente a los nuevos parásitos que va a estar en la persona. Bueno, ¿qué tipo de antiparasitarios? Vamos a ver. Los antiparasitarios se emplean en el tratamiento de las infecciones parasitarias, es decir, aquellas que están producidas por parásitos. Los antiparasitarios, según el tipo de la parasitosis, ¿sí? Externos o ectoparasiticidas, ¿sí? O sea, aquellos que van a actuar en la piel, los medicamentos para los piojos, para las sarnas, para la pulga, ¿sí? Tanto en humanos como en animales. Los internos o endoparasiticidas, ¿sí? En esos casos son para aquellos parásitos que están en el interior. Recuerden que los parásitos entonces pueden ser internos y externos, ¿sí? Pueden estar en el exterior también. Según el estadio del parásito que van a afectar, cuando son tan potentes que son capaces de eliminar el huevo de las lombrices, ¿sí? El huevo se llaman ovicidas. Ovi viene de huevo, ¿sí? Cuando matan a las larvas, o sea, el primer estadio, cuando rompen ese estado de huevo y empieza a formarse el parásito, se van a llamar larvicidas, ¿sí? De larvas. Y los adulticidas van a ser los que son capaces de matar a los adultos grandes, ¿sí? A su vez se van a dividir en antiprotozoarios, ¿sí? Antiprotozoarios, van a eliminar los protozoarios, que son uno de los tipos de formación, ¿sí? Lo más sencillos. Y los antihelmínticos, que tienen que ver con todo lo que sean los gusanos en sí, ¿sí? Y en ese caso se van a llamar, o se van a clasificar, en antinematodes, anticestodes y antitrematodes. ¿Por qué? Porque nematodes, cestodes y trematodes son formas de esas lombrices, ¿sí? Más achatada, más aplanada, ¿sí? Son distintas formas de ese tipo de parásito. Cuando hablamos de hongos, ya vimos también los tipos de hongo que podían haber, los hongos orales, sí, que suelen aparecer en la boca, muy común en la infancia también. Puede presentarse por el uso continuo de corticoides inhalados, ¿sí? En aquellos pacientes que tenemos asma o demás. Los famosos hongos del pie, ¿sí? Que son una de las causas de consulta con el tema de diabetes especialmente. Recuerden que en el caso de las diabetes el hongo es muy peligroso, ¿sí? Las bacterias, los hongos son peligrosos porque como la sangre está más dulce, es como si tuvieran un alimento balanceado, ¿sí? O sea, reciben mucho más alimento. Y bueno, y la tiña corporal, que era todo lo que tenía que ver con hongos en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Ahí, bueno, le muestro una rodilla, pero puede ser en cualquier lugar que uno estuvo en contacto con hongos. Recuerden que los hongos son altamente contagiosos, ¿sí? Entonces, cuando van a entrar a un baño público, a un baño del que ustedes no conocen, ¿sí? A bañarse, siempre háganlo con unas hojotas justamente para impedir, porque del piso se les pasa a los dedos de ustedes. Bueno, en este caso,
no conseguí el tema de esta imagen en castellano, pero no es difícil como para que ustedes lo puedan interpretar. Los antifúngicos o antimicóticos se emplean en el tratamiento de las infecciones micóticas, es decir, aquellas infecciones producidas por hongos. Si ustedes ven acá, le están marcando distintos lugares de las células donde los distintos antimicóticos van a actuar, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que hay algunos antimicóticos, voy a la derecha, a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Que van a inhibir la síntesis de proteína de la célula. Para el lado derecho, algunas van a interactuar con las células, ¿sí?, de la pared. Cell wall es pared celular, ¿sí? Ahí ustedes ven distintos nombres que le ponen también. Estos están en investigación. O sea que, bueno, ya hay productos que están así también. Bueno, más abajo tiene los que actúan en la célula, en la membrana celular. O sea que la pared celular, recuerden que pared celular tienen los vegetales. O sea que estos ya están avanzando en aquellos hongos que afectan a las plantas. No sé si les tocó los cítricos, ¿sí? Que acá en Misiones se vio mucho, los cítricos que quedan todos negros. Estos son hongos, ¿sí? Y bueno, llevan todo un tratamiento, pero la mayoría de los casos no tiene una buena solución. Esos son los casos que están ahora investigando, ¿sí? Darle una solución a eso. Bueno, seguimos para abajo. Me voy por la derecha hacia abajo. Los que pueden actuar directamente sobre la membrana, ¿sí? Ahí fíjense que en el anterior, en la célula de la membrana celular, le figuran los azoles, que ahora vamos a ver, la lilamina, que vamos a ver ahora, los polienos, que vamos a ver ahora, ¿sí? Algunos van a actuar, como el griseofulvin, van a actuar directamente en el núcleo, ¿sí? Yo sigo girando como la manejilla del reloj. Y también, como la flucitosina, en la síntesis de ácido nucleico, o sea, la formación de ADN de la bacteria, del hongo, perdón. Van a actuar en distintas partes, por eso le puse esta imagen, porque cuando veamos y le diga actúa sobre la pared celular, ustedes tengan una referencia en imagen de dónde, ¿sí? Para recordar un poquito células, porque no dimos células en sí, ¿sí? Más allá de la clasificación de eucariotas, procariotas, eso no dimos otra cosa. Vamos a los mecanismos de acción, ¿sí? De los antimicrobianos en general. Los antimicrobianos ejercen su efecto letal, que matan, o inhibitorio, que frenan sobre el microorganismo actuando en diferentes sitios de los mismos, ¿sí? O sea, va a actuar en distintas maneras. En la parte de virus, ahí hablaba acerca de toda la replicación, ¿no? Bueno, y vamos a ver ahora con los antivirales que algunos van a impedir que se una con el ADN y algunos van a impedir que salgan de la célula infectada. Entonces no pueden contagiar nuevamente a otros. Volviendo a estos sitios se denominan blanco de acción, esos lugares donde van a ir a actuar. Y la interacción entre el antimicrobiano y tales blancos se conoce como mecanismo de acción. Es lo mismo que los receptores, así como una droga se unía a un receptor y desarrollaba su mecanismo de acción, en este caso también es lo mismo, ¿sí? Ese receptor sería los puntos, dianas o blancos, ¿sí? Que tiene estos microorganismos donde van a ir a actuar. Diana viene del lanzamiento de flechas, el círculo blanco y rojo, ¿sí? Diana es eso, el centro. Entonces, cuanto más puedan hacer más efectivo, más ir hacia el centro de donde tienen que actuar. Bueno, algunos van a ser tóxicos para los microorganismos, otros van a impedir que se repliquen, que se dividan, entonces cierra su ciclo y no tienen hijos, ¿sí? Entonces no continúa la infección. Otros secuestran factores esenciales para el crecimiento, por ejemplo, le impide que se alimente y el microorganismo muere, ¿sí? Por faltarle alimentos. Otros van a destruir los componentes esenciales, ¿sí? Por ejemplo, en la pared de las bacterias, ¿sí? Entonces, en ese caso, la bacteria no sobrevive. O sea, hay distintos mecanismos de acción. Vamos ahora a los antibióticos. No sé
empecinen mucho con el tema de los nombres de los antibióticos. Más que nada están ahí para que ustedes puedan ver que hay muchos antibióticos que comparten el final, ¿sí?, de los nombres. Entonces es una forma mnemotécnica de relacionarlos, ¿sí? Pero no traten de aprenderse de memoria los nombres porque ya saben que no me interesa. Lo que sí me interesa es que sepan, ¿sí?, los tipos de medicamentos que hay. Bueno, vamos a los antibióticos. Los antibióticos son el grupo más grande, ¿sí? Son 10 la clasificación que tienen, y van a ser uno de los medicamentos que más reacciones adversas van a provocar. Son los medicamentos también que van a ser responsables de muchos shock anafilácticos, ¿sí? O sea, reacciones extremas de alergia que pueden incluso matar a la persona. Entonces siempre es importante saber si una persona es alérgica a alguno de estos antibióticos, justamente para no exponerse. El más común es la penicilina, pero hay muchas alergias, ¿sí? Se puede ser alérgico a cualquiera. Una vez que detecto que soy alérgico, siempre tengo que aclararlo, ¿sí?, para que no me coloquen esa medicación. Bueno, el segundo grupo en cuanto a los efectos adversos y demás, y reacciones así alérgicas, van a ser los AINES, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Que vamos a ver dolor, entonces ahí vamos a ver eso. Bueno, primer grupo de los antibióticos, los llamados aminoglucósidos. En este caso ustedes van a encontrar muchos medicamentos, muchas drogas, la streptomicina, la neomicina, micacina, tobramicina, gentamicina, son drogas que se utilizan en varios tipos de preparados. Neomicina viene mucho en crema, la tobramicina mucho en gotas para el ojo, la gentamicina también, en cremas también. Amicacina y canamicina van a venir en inyectables, eso es más para uso hospitalario. Vamos al segundo, uno de los más polémicos, los beta-lactámicos, ¿sí? Dentro de los beta-lactámicos vamos a tener una clasificación también. Dentro de esos beta-lactámicos están las famosas penicilinas, ¿sí?, los derivados de la penicilina. Recuerden que la penicilina fue el primer antibiótico que se descubre y marcó un antes y un después en cuanto a las guerras, ¿sí?, en cuanto a todos los pacientes que morían. Antes se iban a la guerra y si sobrevivían a la guerra, normalmente morían por alguna infección. A partir de la aparición de la penicilina, muchos de los soldados podían sobrevivir, digamos, y fue lo que hizo la diferencia también. Bueno, vemos que las penicilinas vamos a tener distintos tipos, los derivados de la penicilina, la bencilpenicilina o penicilina G lo pueden llegar a encontrar, la fenoximetilpenicilina o penicilina B. Bueno, y eso, los otros son ya más modificaciones químicas que tienen que ver, ¿sí? Bueno, ampicilina es muy conocida ahí, y la piperacilina también suele ser bastante utilizada, pero la ampicilina es uno también inyectable, todos estos son inyectables, hay penicilina comprimidos también, pero la ampicilina es uno de los medicamentos también inyectables que más se utilizan. Vamos a la cefalosporina. Esto seguimos todo dentro del grupo de los beta-lactámicos, ¿sí? Recuerden, seguimos en el grupo número 2. La cefalosporina. Las cefalosporinas son drogas que se hicieron en base a la penicilina y que, pero tienen muchas modificaciones químicas, ¿sí? Se fueron haciendo más y más modificaciones químicas a medida que las primeras generaciones ya iban fallando. Entonces, dentro de la primera generación, fíjense que tenemos la cefalexina, la segunda que está ahí en la lista. La cefalexina es uno de los medicamentos más consumidos, ¿sí? Y es uno de los antibióticos que se sigue recetando mucho, sobre todo cuando hay infecciones de piel, ¿sí?, de órganos, no tanto en la parte respiratoria, sino todo lo que tenga que ver con heridas. Bueno, y ahí de este grupo también la cefalotina es inyectable, la cefalexina hay de todo, hay jarabe, hay comprimidos, hay inyectable. La cefalotina es inyectable y el cefadroxilo viene también en jarabe y demás. Bueno, cuando esto fue un poco insuficiente, empezaron a aparecer la segunda generación. La segunda generación es, tomo la primera y le hago alguna mejora,
¿sí? Sobre todo lo que se refiere es mejora en cuanto a la potencia o a hacerlo más amplio espectro, ¿sí? En ese sentido tiene que ver las mejoras. En esta segunda generación, la estrella va a ser la cefuroxima, que ahí, bueno, puse 2 veces cefuroxima, sí, recuerden que es la misma. Bueno, la cefuroxima cuando apareció fue un antes y un después también en todo lo que se han internado, porque todo esto ya son inyectables. Se utilizó muchísimo en todo lo que tenga que ver con terapia intensiva, hasta que dejó de ser tan buena. Pasamos así a la tercera generación de esas, el más conocido, la más utilizada, va a ser la cefixima y la ceftriaxona. Esos son los dos medicamentos también inyectables ya en esta generación que van a tener mayor salida o que ustedes pueden llegar a ver que son recetados. Y la cuarta generación, la cefepima, bueno, estos dos ya son típicos de infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Ya es lo más potente que se tiene en esta clasificación de cefalosporina. Serían las bombas atómicas de esta familia. Tercera de los beta-lactámicos, las monobactamas, el astrionam también es inyectable y todo este tipo de medicamentos inyectables se usan en terapia intensiva, ¿sí? Cuarta, las carbapenemes, imipenem, meropenem, ertapenem, son todos inyectables. El imipenem, yo estaba haciendo mi práctica cuando surge el imipenem, era algo, digamos, fantástico para todo lo que sea internados, era muy bueno, sí, pero después tuvieron que sacar los otros también porque con el tiempo las bacterias se van haciendo resistentes, ¿sí? Otro grupo, inhibidores de la beta-lactamasas, la amoxicilina, muy utilizado, uno de los antibióticos más recetados, el ácido clavulámico, ¿sí? Que se lo suele combinar con la amoxicilina en los casos que son más rebeldes, la ampicilina y mezcla con surfactam, también esto va a ser una combinación para los casos rebeldes. Bueno, y piperacilina, que ya les había dicho que, bueno, lo mezclan para potenciar. Ahora recién vamos al tercer grupo. Los anfenicoles, como el cloranfenicol, también el cloranfenicol sale mucho, todo lo que tenga que ver con la parte respiratoria, la parte urinaria también se lo utiliza. Los glucopéptidos, vancomicina, teicoplanina, estos se utilizan mucho también en internados, pero tienen más que ver con lo que sea de piel, ¿sí? En los casos de quemaduras, en los casos que requiera este tipo de cuidados la piel por algún tipo de contagio de una bacteria. Las lincosamidas, la clindamicina y la lincomicina, esto también van a encontrar mucho en todo lo que sea cremas. Los macrólidos son el grupo en el que se suele reemplazar cuando la persona es alérgica a las penicilinas. Recuerden, si una persona tomó amoxicilina o tomó cefalexina y le hizo mal, es alérgico a las penicilinas en general, entonces no puede utilizar nada de ese grupo, ¿sí? Nada de las penicilinas. Y se suele reemplazar por eritromicina o claritromicina, ¿sí? Son las drogas que normalmente las reemplazan. Bueno, de acá también otro muy común, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que significó la simplificación de darle una sola dosis al paciente, surge la acitromicina, ¿sí? De pasar a tener que darles 3 veces por día el jarabe a los chicos, se pasó a una sola vez por día, por lo tanto todas, ¿sí? Todas las madres y pediatras se volcaron a la acitromicina. También tiene sus pros y sus contras, ¿por qué? Porque lo van haciendo resistente al chico mucho más tempranamente. En lugar de usar amoxicilina y cefalexina más tiempo, digamos, ya se acortó esos plazos. Bueno, las quinolonas, este grupo también es muy útil en el caso de infecciones de piel, infecciones urinarias. La ciprofloxacina,
que fue un boom también cuando surge, y hoy más que nada se utiliza el levofloxacino, la norfloxacina, ¿sí? Esas son las drogas que lo fueron reemplazando. Pero la ciprofloxacina sigue siendo, digamos, como de los primeros antibióticos que se utilizan en una vía urinaria. Las sulfamidas. Dentro de las sulfamidas está la trimetoprima y cotrimoxazol. Estas dos drogas tienen una característica que se las dan combinadas, ¿sí? Pertenecen al mismo grupo, pero la van a dar en una combinación fija, y es lo que normalmente, digamos, el Bactrim, el famoso Bactrim, y era un antibiótico que se usaba mucho cuando yo era chica. Ahora, ¿qué pasó? Con todas las resistencias que están haciendo ahora las bacterias, se puede ver que muchos pediatras están volviendo, para no darle drogas tan potentes, están volviendo a este tipo de antibióticos porque ya la amoxicilina, el ácido clavulámico, ya la acitromicina incluso no hace el efecto que están buscando, y regresan a estas viejas drogas que son las que las nuevas bacterias no conocen, ¿sí? Entonces todavía son sensibles a esa droga. Entonces ustedes pueden llegar a ver antibióticos de mi época que ahora se están recetando otra vez. Las tetraciclinas, la doxicilina, minoxiclina, tetraciclina, ¿sí? Tetraciclinas también se puede reemplazar a la penicilina. Bueno, este tipo de medicamentos también son específicos, por eso les decía que se usan en algunos casos particulares, ¿sí? No es que van a ser de masivo. Pero las tetraciclinas, por ejemplo, tienen que tener cuidado con el tema de las leches, ¿sí? O sea, no tomar leche, o sea que no son medicamentos que se van a recetar a niños. Bueno, y dentro del grupo las misceláneas van a estar todas las que no se encuentran las otras, ¿sí? Como una mezcla. Bueno, la mupirocina es una droga, un antibiótico muy potente que se utiliza mucho para todo lo que sean los forúnculos, ¿sí? ¿Vieron los nacidos de la piel? Es muy buena para eso. Bueno, el ácido fusídico también se utiliza mucho en todo lo que sea el acné con pus, ¿sí? Y en heridas de piel. La bacitracina, gramicidina, la tirotricina son los antibióticos que se utilizan en los caramelos. ¿Vieron los caramelos con antibióticos para la garganta? Ese tipo de drogas van a estar incluidas ahí. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver todo el abanico de antibióticos. Algunos van a ser mejores en algún sector del cuerpo y otros en otro, pero verdaderamente es amplio todo lo que sea el abanico, ¿sí? Los antibióticos, entonces, según el efecto final que ejercen sobre la viabilidad bacteriana, pueden ser bacteriostáticos, estáticos, detienen, o bactericidas, matar, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta. Este efecto dependerá de la droga considerada, la dosis administrada y el tipo de microorganismos. ¿Sí? O sea, si está bien diagnosticada la enfermedad, está bien recetado el medicamento, corresponde para ese microorganismo y se cumplen las dosis, recuerden que los antibióticos son muy estrictos con los horarios, el tratamiento sí o sí va a ser efectivo. Bueno, entonces los antibióticos bacteriostáticos, un ejemplo, ¿sí? Van a ser el cloranfenicol, todos los macrólidos, las sulfonamidas, la trimetoprima, las tetraciclinas, la nitrofurantoína, esos son ejemplos de antibióticos bacteriostáticos, van a frenar el crecimiento, la multiplicación. Cuando hablamos de bactericidas, están los betalactámicos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la penicilina, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, el metronidazol, la rifampicina, ¿sí? Vancomicina, los carbapenemes, todos esos grupos van a ser más fuertes, más potentes, y entonces tienen una función de matar, ¿sí? Van a ser bactericidas. Bueno, vamos a los antivirales. Bueno, la clasificación de los antivirales. Por un lado tenemos los no retrovirales. ¿Sí? Los retrovirus se llaman así
porque son virus, ¿sí? Que el material genético los codifican hacia atrás, van hacia atrás. Es una forma que tienen de cuando copian, ¿sí? El material genético para poder dividirse. Bueno, adentro ahí vamos a tener los que son inhibidores de la síntesis de proteínas, o sea que recuerden el dibujito, ¿sí? Que pueden actuar en distintas partes. En este caso, síntesis de proteínas, como el interferón alfa, inhibidores de la síntesis de ARN mensajero, esa M minúscula significa mensajero, es una de las partes de la síntesis de proteína, el mensajero es el que lleva la información para que se multiplique, como la ribavirina, los inhibidores del ADN polimerasa, que es la enzima que va a actuar ahí para formar el nuevo ADN, como el aciclovir, que es muy usado el aciclovir, ¿sí? Y el ganciclovir. El aciclovir se utiliza en todo lo que sea la medicación para el herpes, ¿sí? En la medicación para el herpes labial se va a usar las pomadas, también se usan, vienen en comprimido, vienen en inyectables. El interferón alfa es inyectable, la ribavirina es inyectable porque son ya enfermedades un poco más complicadas. Y los inhibidores de la liberación del genoma, liberación, ¿sí? O sea que se multiplica dentro de la célula y lo que hacen es frenar que se libere, entonces los cierra, ¿sí? Y los virus cumplen su ciclo dentro de la célula y se terminan. Bueno, como la mantadina y la rimantadina. Bueno, ahora los retrovirales. Los inhibidores de transcriptasa reversas, en ese caso la sidobudina, la AZT. El AZT fue la primera droga que se sintetizó para los pacientes con HIV. A partir de su uso, digamos, empezaron los primeros pacientes a experimentar algún tipo de tratamiento porque hasta ese momento no lo tenían. Las personas que se infectaban de HIV primero tardaban en descubrir qué era porque no se conocía mucho, hoy ya es parte de la rutina hacerle los exámenes, pero en aquel tiempo no. Y normalmente cuando ya empezaban a aparecer las típicas manifestaciones ya era porque el estado de HIV ya había pasado y estábamos ya a un punto de llegar a la última etapa que es la etapa de SIDA, ¿sí? Entonces esta droga vino a traer esperanza, era muy potente, muchos efectos adversos, muchas de las personas no la podían tomar justamente por los efectos adversos que tenía. Entonces eso motivó a que también se hicieran más investigaciones y hoy tienen un abanico de drogas, ¿sí? Hoy pueden elegir si este me hace mal, puedo ir con esto, las combinaciones pueden adecuar a lo que es la necesidad de cada uno de los pacientes, ¿sí? Pero en aquel momento no había esa posibilidad. Para que ustedes tengan una idea, Freddie Mercury muere por HIV y a los 6 meses de la muerte de Freddie Mercury aparece esta droga. O sea que si hubiera aparecido un tiempo antes, a lo mejor le hubiera sido bueno para él. Bueno, inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos, la nevirapina, inhibidores de la proteasa, el saquinavir. O sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que hay no retrovirales y los retrovirales, ¿sí? O sea, que son la clasificación que se tiene de los antivirales. Bueno, vamos al interferón alfa, ¿sí? Recuerden, el interferón alfa fue el primero acá de los no retrovirales. En el tema de los efectos, le decía que todo este tipo de medicamentos tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Pero si ustedes prestan atención ahora, van a ver que los efectos adversos van a ser comunes a todos. Dentro de los efectos adversos tenemos síndrome similar a la influenza aguda, o sea, como si fuera una gripe. Bueno, les estaba hablando acerca del interferón alfa, ¿sí? Los efectos adversos que tiene, un síndrome similar a lo que es influenza aguda, o sea, una gripe fuerte. Y dentro de los efectos tóxicos vamos a poder encontrar lo que tenga que ver con mielosupresión con granulocitopenia y trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Mielosupresión es supresión de la información, la mielina es lo que va a recubrir todos los nervios del organismo. Cuando se suprime, ¿sí? Esto, vamos a tener fallas, ¿sí? Neurológicas.
Granulocitopenia y trombocitopenia tiene que ver con trastornos de la sangre. Entonces ustedes van a aparecer con esas manchas, las petequias que le llaman esos puntitos rojos y demás. Neurotoxicidad porque afecta la mielina, alopecia, pérdida de cabello, proteinuria, presencia de proteínas en la orina. Recuerden que en la orina no puede haber proteínas, ¿sí? No puede haber glóbulos. Si aparece algún tipo de proteína o glóbulos rojos es porque me está indicando que hay una falla. Hiperazoemia, eso significa mucho nitrógeno en la sangre, ¿sí? Nefritis intersticial, inflamación del tejido del riñón significa eso. Y hepatotoxicidad, una hepatitis, ¿sí? O sea, una intoxicación del hígado. A ver. Bueno, la ribavirina, que era el segundo que estaba en ese listado. Los efectos adversos. En aerosol puede causar irritación leve de la conjuntiva, o sea, del ojo, exantema, picazón, jadeo transitorio, deterioro reversible ocasional de la función pulmonar. O sea, fíjense que los efectos adversos son también bastante complicados. Por vía sistémica causa anemia, o sea, nuevamente afecta a la sangre, relacionada con la dosis debido a hemólisis extravascular. Hemólisis extravascular, ¿qué quiere decir? Hemólisis, romper los glóbulos rojos, ¿sí? Se rompen los glóbulos rojos extravascular, o sea, en los tejidos. Lo que me va a aparecer son los moretones. Y supresión de la médula ósea, o sea, también hay un problema neurológico acá también, ¿sí? Recuerden que toda la médula está cubierta por la mielina también. Por vía oral, aumenta el riesgo de fatiga, tos, exantema, prurito. Exantema es como una urticaria. Náuseas, insomnio, disnea, dificultad para respirar, depresión y anemia. O sea, todos ustedes van a ver que los efectos adversos van a ser reflejados o en la sangre o en la piel, ¿sí? Que son las características, ¿sí? Con los típicos alergia, prurito, picazón, ¿sí? Los típicos. Vamos a la ciclovir. Tiene efectos adversos, es muy bien tolerado, en ocasiones puede causar náusea, diarrea o cefalea. Eso en el caso de usarlos vía oral, ¿sí? Lo que es dermatológico, no tiene, es muy poco lo que pasa a sangre como para afectar. El ganciclovir, que era otro de este grupo, los efectos adversos, neutropenia y anemia, o sea, nuevamente afecta a la sangre. En general es muy bien tolerado y en ocasiones va a tener efectos sobre el sistema nervioso central, o sea, piel, sangre y sistema nervioso central. Amantadina, rimantadina, los efectos adversos van a ser trastornos gastrointestinal, efecto en el sistema nervioso central. Para evitarlo se debe reducir dosis en mayores de 65 y aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal. Recuerden por qué. Porque con la edad el riñón va perdiendo la capacidad que tiene. Y si el riñón no tiene la capacidad de eliminar la droga se acumula, entonces se potencian los efectos adversos, ¿sí? Recuerden siempre esto de farmacocinética. Bueno, a ver, vamos a los antiparasitarios. Dentro de la clasificación los vamos a tener como antiprotozoarios, protozoos son los más pequeñitos, ¿sí? Ahí tenemos el metronidazol, muy utilizado, la trimetoprima y sulfametoxazol, que también va a ser muy utilizado en esos casos. Los antihelmínticos como el albendazol, el mebendazol, este tipo de medicamentos son los típicos antiparasitarios, ¿sí? El famoso mebutar o mebutar compuesto tiene estas drogas. Son los que más se recetan a los chicos. Pero recuerden que si los chicos tienen parásito, toda la familia tiene que tomar. Bueno, y dentro de los antiparasitarios hemotisulares, o sea, los que pueden estar hay un mosquito dando vuelta,
lo que pueden estar en los tejidos, ¿sí? No en la parte intestinal, que pueden estar en la sangre o en los tejidos, en esos casos la cloroquina y la primaquina. Por eso se acuerdan que cuando vimos la clase yo le decía que los parásitos no están exclusivamente en los intestinos. Los parásitos pueden estar en cualquier lugar, ¿sí? Los gusanos pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en el cerebro. Depende de dónde se alojan. Dentro de estos grupos que habíamos dado, los imidazoles, el metronidazol y el cenidazol, el metronidazol es el que más se utiliza. El efecto adverso va a ser la náusea, la diarrea, la cefalea, el vómito, el dolor abdominal, polineuropatía sensitiva, o sea que queda, digamos, como hipersensible todo lo que sea la piel. Nuevamente, fíjense, a esto le agregamos, a este grupo le agregamos todo lo que sea la parte gastrointestinal de trastorno. Siempre los medicamentos para los parásitos van a tener un efecto en los intestinos porque los parásitos, la mayoría, van a estar en los intestinos, ¿sí? Incluso después de un tratamiento se suele recetar también algún tipo de purgante como para que el cuerpo elimine todos los quistes, las larvas que puedan haber que no fueron alcanzados por el antibiótico. O si no, la repetición del tratamiento. Con el uso crónico, el efecto disulfirán con el alcohol. ¿Cuál es el efecto disulfirán con el alcohol? O sea, no se tiene que mezclar. Cuando ustedes toman antiparasitarios, no se toma alcohol. Incluyen rubor rojo, cefalea, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, asfixia, o sea, falta de aire, dificultad para respirar y ansiedad. Creo que la ansiedad es como resultado de todo lo demás, ¿sí? O sea, se está sintiendo que le está afectando el dolor del pecho. Perdón, el dolor de pecho asusta mucho, ¿sí? Lo primero que uno piensa es que tiene un infarto, y esos son los cuadros, digamos, se llama la dificultad para respirar. Hoy también lo pueden confundir fácilmente con el COVID, ¿sí? Con las características que tiene. Recuerden que el COVID está presente también con el tema de las náuseas, con los vómitos, aparece también el tema de la asfixia, la dificultad para respirar, o sea, bastante parecido. La cefalea, que apareció en muchos casos también, bastante similar al COVID. La diodohidroxiquinoleína. Ustedes también, no sé si ustedes prestaron atención al principio de todo lo que se hablaba de la medicación para el COVID, se habló mucho de la hidroxicloroquina, ¿sí? Ese tipo de medicamento está en esta clasificación. El efecto adverso, tenemos la forunculosis, o sea, la formación de forúnculos, ¿sí? De nacidos, escalofríos, molestias gastrointestinales, alteraciones en la función tiroidea, acá ya afecta un poquito más, ¿sí? Va a la glándula. En el caso del albendazol y mebendazol, que son los medicamentos que están las drogas que están en el mebutar, por ejemplo, los antiparasitarios comunes, tenemos dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, cefalea, mareo, vértigo, hasta ahí lo típico, ¿sí? Y van a interactuar con la teofilina, si son de utilizar teofilina por el tema de asma, la cimetidina, y el tema de los anticonvulsivantes. O sea que hay que tener cuidado, incluso decirle ¿sí? al pediatra, si no recuerda, que está consumiendo algún tipo de anticonvulsivante. Muchas veces los parásitos pueden generar convulsiones, ¿sí? O sea, cuando hay una gran cantidad de parásitos, pueden generar convulsiones también en algunas personas. El praziquantel, los efectos adversos, los malestares gastrointestinales y cefaleas. Otra de las características por ahí que no está acá en el material, pero que ahora se me viene a la mente como para decirle, vamos a ver en la parte de vacunas, posiblemente cuando veamos la parte del sistema inmunitario. Pero muchas veces en los análisis puede hacer un análisis de materia fecal y no salen parásitos, pero ¿qué me puede estar indicando que pueda haber algún parásito en otra parte? O sea, alguno de los parásitos que están en sangre o que están en tejidos, un valor elevado de la inmunoglobulina E.
La inmunoglobulina E, que son estudios para los alérgicos que se suelen hacer, inmunoglobulina E en las personas alérgicas está muy superior a los valores que tiene el resto de la población, ¿sí? Les doy mi caso. El valor normal es hasta 100, supónganse, en un adulto, y yo tenía 360. O sea, imagínense la cantidad de inmunoglobulina que va preparando, va fabricando mi cuerpo para defenderse de las cosas que a mí me dan alergia. Bueno, también se puede presentar en aquellos casos donde haya algún tipo de parásitos, no los comunes en el intestino, ¿sí? Entonces este valor también me puede estar indicando. O sea que a veces cuando están buscando ver qué puede ser, un valor elevado de eso me podría estar indicando que está alojado en otra parte el parásito. La cloroquina, lo que le decía que esta es la que se usa, se empezó a usar al principio. Brasil estuvo haciendo varios ensayos con esta droga y después lo cerró, digamos, los estudios. ¿Por qué? Porque generaba problemas cardíacos. Y bueno, y fíjense el efecto adverso que tiene. Prolongación del tiempo QT. ¿Qué es eso? Cuando ustedes hacen un electrocardiograma, vieron que tira un papelito que tiene el típico dibujito del latido del corazón. Bueno, el QT es una fracción de eso. Y que se asocia con arritmias. Cuando mi corazón no late en forma rítmica, lo que puede generar son alteraciones. Y dentro de esas alteraciones, por ejemplo, si tarda mucho un latido o el otro, es que la sangre se coagula y forme coágulos. ¿Sí? O sea que todo lo que sea las arritmias siempre se tratan por el peligro que pueden representar. La amnesia, el prurito, la picazón, la diarrea, el pérdida de apetitos, las náuseas. ¿Qué interacciones tienen? Van a interactuar con los antiácidos porque pueden reducir la absorción. Recuerden que los antiácidos junto con otros medicamentos van a impedir. La cimetidina reduce el metabolismo y la eliminación de la cloroquina, y la cloroquina reduce la absorción de la ampicilina, o sea que en aquellos casos donde se necesita el uso de la ampicilina, un antibiótico, no se puede combinar. En el caso de la primaquina, los efectos adversos van a ser dolor abdominal, anemia hemolítica, ¿qué quiere decir? Anemia porque se rompen los glóbulos rojos. Agranulocitosis, que son agrandamiento de los glóbulos blancos, arritmias y jaquecas. Estoy con hipo encima. Vamos a los antimicóticos. La clasificación. Los antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas, o sea, los que están circulando por la sangre, ¿sí? En esos casos se usa anfotericina B, flucitocina y la familia de los azoles. ¿Cuáles van a ser el grupo de los azoles? El ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol. El ketoconazol es muy bueno, es uno de los medicamentos que más se utiliza. El ketoconazol, yo les decía que eran de las pocas drogas que se recomendaba tomar con Coca-Cola, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita un medio ácido, ¿sí? Y la Coca-Cola tiene ácido fosfórico. En lo posible, siempre con agua, ¿no? Pero les decía que había algunos casos que sí requerían por ahí tomar otra cosa, o por ejemplo el hierro con la naranja, ¿sí? Bueno, y el fluconazol es un medicamento que se usa mucho para la micosis de vaginales, ¿sí? O sea que son bastante vendidos. Los antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas, ¿sí? Mucocutáneas, o sea, de piel, no de tejido, no por sangre, sino por piel. La grisofulvina y la terbinafina. Y los antimicóticos tópicos, la nistatina, los azoles nuevamente, todo lo que sea el ketoconazol, se usa mucho en cremas, la nistatina se usa mucho en cremas, y la alilaminas. Vamos a la anfotericina B. Efectos adversos se van a dividir en dos grupos. La toxicidad relacionada con infusión, o sea, colocar en venas, ¿sí? Cuando es sistémico. Fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómito, cefalea e hipotensión. O sea que el cuadro, digamos, como que se agrava. Recuerden que es una persona que está internada. La toxicidad más lenta, ¿sí?
daño renal, azoemia, que es mucho nitrógeno en sangre, ¿sí? Entonces eso también va a causar daño en los tejidos. Es como una intoxicación con nitrógeno. Y por vía intratecal, directamente en la médula, ¿se acuerdan? Intratecal era una de las capas que tenía de protección el cerebro y la médula. Puede producir aracnoiditis química y provocar convulsiones. Inflamación del aracnoides. Aracnoides era una de las capas de las 3 que recubría, ¿sí? Aracnoides era una, dura madre, pía madre y aracnoides. Así que imagínense, puede hasta generar un cuadro de meningitis. La flucitocina, los efectos adversos resultan del metabolismo por flora intestinal, dando origen a un metabolito anticanceroso tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Recién cuando llegan al intestino y la flora que está en el intestino actúa sobre ese medicamento, es lo que da recién este metabolito anticanceroso. ¿Sí? O sea, sirve para tratar el cáncer, pero va a ser tóxico. La toxicidad a la médula ósea causa anemia. Anemia es falta de glóbulos rojos. Leucopenia, alteración de los glóbulos blancos, y trombocitopenia, alteración de la coagulación, o sea que afecta la sangre de todos lados. Puede ocurrir una especie de enterocolitis, inflamación de todo lo que sea el tejido de los intestinos, entonces aparecen las colitis, a dosis elevada y resistencia a dosis subterapéutica. O sea que es muy importante la flucitocina, que se controle la dosis. A muy baja me va a generar no ejercer la acción, ¿sí? Y a dosis alta me puede generar esta enterocolitis. Debe medirse su concentración para evitar justamente estos efectos tóxicos. Dentro de los azoles vamos a encontrar los imidazoles y los triazoles. Dentro de los imidazoles, bueno, ahí los 3 son muy utilizados, y los 3 van a encontrar en múltiples cantidades de cremas, muchísimos. El ketoconazol hasta lo encuentran en shampoos para la caspa, o sea que si ustedes prestan atención cuando leen una crema, van a encontrar algunos de estos productos. El efecto adverso son no tóxicos y sus manifestaciones adversas mínimas son trastornos gastrointestinales y pueden producir anormalidades en las enzimas hepáticas y rara vez una hepatitis clínica. O sea, como va a pasar por el hígado, recuerden que todo lo que pasa por el hígado, el citocromo P450, que es ese complejo de enzimas, va a estar ocupado con estos productos, le da más importancia a este tipo de drogas y potencia por ahí el efecto porque deja libre otro tipo de drogas. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Bueno, en general cuando esto ocurre cuando son vía oral, ¿sí? Pero vía dérmica es muy poco lo que se absorbe. La grisofulvina, los efectos alérgicos, justamente la alergia, la enfermedad del suero, que es se le llama así a como entrar en coma, ¿sí? Puede aparecer hepatitis, tiene interacciones farmacológicas con la warfarina, que es un anticoagulante, y con el fenobarbital, que es un anticonvulsivante. O sea que son drogas que no se puede autoadministrar a alguien, sino que esto es inyectable, sí o sí tiene que ser bajo el control estricto de lo que sea el médico y el cuerpo de enfermeros, que son los que detectan los efectos adversos más rápidamente. Vieron que cuando una persona está internada, los que van a recorrer y a controlarle siempre al paciente son las enfermeras, ¿sí? Que anotan cualquier alteración o cualquier cosa rara que vaya apareciendo. Normalmente el médico va 1 o 2 veces, una vez a la mañana, una vez a la tarde, a ver al paciente, pero más que nada para saber alguna novedad. La terbinafina es una alanina, ¿sí? Del grupo de la salanina. El efecto común adverso es poco común, normalmente cefalea y trastornos gastrointestinales. Dolor de panza, ¿sí? Siempre van a ser los mismos, náuseas, vómitos, colitis, ¿sí? Siempre esos son los trastornos gastrointestinales.
La nistatina, antimicótico muy utilizado. Yo le conté el caso de la mujer que en lugar de colocarse los comprimidos vaginales los tomaba, era de nistatina justamente. Esta va a ser tóxica por vía endovenosa, o sea, siempre va a ser por vía oral o dérmica. No se absorbe por piel y mucosa, por lo que no es tóxico, por vía oral. O sea que no se va a absorber, digamos, por más que esté en el intestino, no va a pasar la barrera del intestino y sirve para usar en ese tracto, ¿sí? Cuando hay algún tipo de necesidad de usarlos en el tracto gastrointestinal. Bueno, y ahí está. Son muchos nombres, más que nada recuerden los grupos, ¿sí? Y más que nada prestenle atención a todo lo que tenga que ver con los efectos adversos de estos grupos, ¿sí? Pero lo importante es que tienen que ver para un antibiótico, para una bacteria que se utiliza, para un virus que se utiliza, para un parásito que se utiliza y para un hongo que se utiliza, ¿sí? Eso bien clarito. Bueno, estamos entonces, no es larga hoy, ¿sí? Muchos nombres, no se abataten tratando de aprenderse todos los nombres, porque no tiene sentido, ¿sí? No sé si quieren alguna pregunta, algo que quieren que le aclare. Bueno, cualquier cosa me preguntan. ¿Cuándo hay presencial? Uy, vamos a mirar en el... después de este viene dolor, que me estoy acordando del programa, después de este viene dolor y después viene uno de atención farmacéutica. Ese es presencial, atención farmacéutica. Vamos a ir viendo cómo sigue el tema del frío, el tema de la pandemia, cómo está, porque cualquier cosa lo hacemos por Zoom simplemente, ¿saben? Para no exponernos, digamos. Eso vamos a ir viendo cómo va avanzando la pandemia. Recuerden ahora que estamos entrando en la etapa de frío, de invierno, y no quiero que a ustedes se les complique, más los que tienen que viajar en colectivo para ir a clase y demás, ¿sí? O sea, la idea es cuidarlos también, no exponerlos. Bueno, cualquier cosa, después de esto viene entonces dolor, después viene atención farmacéutica, y después viene marketing, y ese sería ya los temas que van a entrar en el tercer y último parcial. Con respecto al trabajo práctico, recuerden que tienen tiempo hasta fin de julio, ¿sí? Ustedes que son del marketing tienen hasta fin de julio para el trabajo práctico. ¿Ya? No se dejen estar a último momento, ¿sí? Así consultan cualquier cosa si tienen duda. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Listo? Bueno, cualquier cosa me avisan si necesitan algo. ¿Está? Chau, chau.